Mi hija anuló mi celebración, afirmando que nadie asistiría. Pero contemplé cómo 50 automóviles de lujo se detenían frente a la entrada principal. Me llamo Adelaida, tengo 80 años y fui propietaria de un servicio de banquetes durante décadas. Ella ignora que el festejo se trasladó de sitio ese mismo día. La luz solar de la mañana penetraba con intensidad a través de los grandes ventanales de mi dormitorio, alumbrando las motas de polvo que flotaban en el ambiente como sutiles señales del paso inexorable del tiempo. Me abroché con cuidado los botones de mi traje sastre color esmeralda, aquel que encargué hace 20 años y que aún se ajusta a mi figura a la perfección. No soy de las que pasan el día en bata, aunque a mi hija Lorena le gustaría verme así, rendida, con zapatillas y un olor a encierro permanente. Ese día cumplía 80 años. 80 años de haber llegado al mundo, de haber batallado, de haber levantado un imperio gastronómico partiendo de cero y de haber educado sola a 2 hijos. Sin embargo, para Lorena, aquello era un día para permanecer en calma, una forma elegante de decirme, no estorbes y quédate fuera de vista. Me observé en el espejo de cuerpo entero. Aunque las arrugas cruzan mi cara como antiguos mapas viales, mis ojos aún guardan ese fulgor oscuro y astuto que hacía temblar a los vendedores del mercado central cuando pretendían ofrecerme mercancía en mal estado. Me apliqué el labial carmín rojo, el mismo matiz que utilizaba al cerrar contratos para bodas de 500 personas. «Mamá, ¿qué haces vestida de esa manera?». La voz de Lorena resonó desde la puerta entreabierta. Ni siquiera llamó. Hace mucho que dejó de pedir permiso en esta casa. Mi casa, aunque ella se comporte como si ya la hubiera heredado. Me volví despacio, apoyando las manos en el puño de plata de mi bastón. No lo requiero para desplazarme. Mis piernas siguen firmes gracias a décadas de permanecer de pie en cocinas industriales. Pero el bastón genera autoridad. Es un instrumento psicológico. «Es mi cumpleaños, Lorena. ¿Pretendías que atendiera a mis invitados en ropa de dormir?», contesté con tono firme, dominando el temblor de indignación que me recorría la espalda. Lorena exhaló un suspiro prolongado, de esos que lanzan los adultos fastidiados ante caprichos infantiles. Cruzó los brazos, arrugando su blusa de seda, que estoy convencida compró con la tarjeta de crédito que está a mi nombre, pero que ella administra por mi bien. «Ay, mamá», pronunció, alargando las vocales con una condescendencia que me revolvió el estómago. «Precisamente de eso quería hablarte. Siéntate, por favor, no deseo que te alteres». No me senté. Permanecí erguida, desafiante. Ella detesta cuando actúo así. Prefiere verme sentada, diminuta, controlable. «¿Qué ocurre ahora?», inquirí, aunque en lo profundo de mi pecho una intuición aguda ya me advertía del impacto inminente. «Mira, estuve contactando a la gente toda la semana», comenzó, eludiendo mi mirada y fijando la vista en sus uñas impecables. «Y la realidad es que nadie puede venir». El silencio que siguió fue denso, pesado como un masa de pan antes de fermentar. «Nadie», repetí alzando una ceja. «Invité a 50 personas, mis antiguos socios, mis amigas del club de lectura, los vecinos de siempre, incluso a tus primos del norte». «Nadie, mamá, entiéndelo», insistió ella con voz más áspera, perdiendo la paciencia. «La gente está ocupada, es martes. Además, seamos sinceras, a esta edad las personas olvidan o simplemente no desean venir a ver a una anciana soplar velitas y repetir anécdotas. Resulta deprimente». Sentí como si me hubiera golpeado, no por la falsedad, sino por la crueldad con que la enmascaraba de honestidad. Repetir anécdotas. Yo, que aún recuerdo de memoria las recetas de 300 platillos y el nombre de cada cliente que atendía en Banquetes La Orquídea durante 40 años. «Así que», prosiguió Lorena, ganando seguridad al ver que no elevaba la voz, «decidí cancelar todo. Llamé al servicio de catering y les indiqué que no vinieran. Desmonté las mesas del jardín. Es lo mejor, mamá. Te ahorras la humillación de quedarte sola aguardando a quienes nunca llegarán». Me acerqué a mi mesa de noche y tomé mi antiguo libro de cuentas, un cuaderno de cuero gastado que Lorena jamás ha tenido interés en examinar.
Ella cree que son simples anotaciones de anciana, pero allí registro absolutamente todo. ¿Cancelaste todo?, pregunté con suavidad. Sí, y por favor, no montes un drama. Te llevaré una sopa de verduras a la habitación y podemos ver televisión juntas un rato si lo deseas, pero no salgas. No te vistas así, queda ridícula. Quédate en tu cuarto, descansa. A tu edad, la emoción puede perjudicarte. Lorena giró y salió, cerrando la puerta con un golpe seco. Escuché cómo daba vuelta a la llave desde afuera. Me había confinado. La humillación no era solo social, era doméstica, íntima, violenta en su delicadeza. Me trataba como a una cautiva en el palacio que yo misma erigí ladrillo por ladrillo. Permanecí inmóvil unos instantes, oyendo sus pasos alejarse por el corredor. Seguramente iba a telefonear a su esposo, ese inútil que pasa los días invirtiendo mi capital en proyectos ilusorios, para informarle que la anciana ya estaba bajo control. Sin embargo, no sentí deseos de llorar. Hace mucho que las lágrimas se me agotaron para las decepciones familiares. Lo que experimenté fue una llamarada fría en el pecho, la misma que sentía antes de atender un banquete presidencial o una boda de la alta sociedad. Adrenalina pura. Caminé hasta la ventana que da a la calle principal. Mi habitación está en el segundo piso, con vista privilegiada a la entrada. Lorena supone que estoy ciega o que mi mente divaga, pero con mis lentes bifocales bien graduados, mi visión es impecable. Miré hacia abajo. La calle estaba serena, bañada por el sol del mediodía. Pero entonces apareció el primer vehículo. Un Mercedes negro antiguo, pero impecable. Lo identifiqué de inmediato. Era el de don Gregorio, mi proveedor de vinos durante 30 años y un gran amigo. Detrás llegó una camioneta familiar gris, la de los Ramírez, mis vecinos que se mudaron hace 2 años, pero que nunca dejan de contactarme. Y luego otro, y otro más. En pocos minutos la calle frente a mi casa se llenó. No eran vehículos comunes, taxis, autos particulares, incluso la furgoneta de la florería de la esquina. Conté mentalmente. 10, 20, 30, 50 personas. Todos estaban allí. Lorena me había mentido descaradamente. O no llamó a nadie para anular, o si lo hizo, nadie le prestó atención. O peor, tal vez les dijo algo atroz para disuadirlos, pero ellos acudieron de todos modos para verificar cómo me encontraba. Vi a mi hija salir corriendo hacia la reja principal. Desde mi ventana observé sus ademanes exagerados. Estaba gesticulando, despeinada, con expresión de pánico. Podía imaginar sus palabras. «Se equivocaron de día. Mi mamá está enferma. ¡Váyanse!». Pero nadie se movía. Se bajaban con regalos, pasteles, instrumentos musicales. Vi a los mariachis afinando guitarras en la acera. Sonreí. Una sonrisa torcida, cargada de satisfacción amarga. Lorena creyó que podía borrarme. Pensó que al quitarme el teléfono fijo y controlar mi celular, me aislaría del mundo. Pero subestimó algo esencial. Yo soy Adelaida, la mujer que alimentó a medio pueblo en sus momentos más felices y más tristes. La gente no olvida el sabor de una buena mano ni la calidez de un trato honesto. La lealtad es un ingrediente que mi hija jamás aprendió a preparar. Abrí el cajón secreto de mi armario, aquel con doble fondo donde guardo lo verdaderamente valioso. No las joyas que Lorena ha ido empeñando poco a poco, sino mis documentos, la escritura de la casa, mis cuentas bancarias privadas abiertas hace años bajo mi nombre de soltera y un juego de llaves, las llaves de mi nueva dirección. Hace 6 meses, cuando Lorena me gritó porque se me cayó un vaso de agua y me dijo que debería considerar un asilo porque era una carga, tomé una resolución. No discutí, no peleé, simplemente actué. Usé mis contactos, llamé al hijo de doña Piedad, que es abogado, y le pedí que me consiguiera algo. Una casa, no un asilo, no un cuarto prestado. Una casa amplia, luminosa, con un jardín grande donde pudiera cultivar mis hierbas aromáticas. La encontré a pocas cuadras de aquí. La compré en secreto, firmando los papeles en el parque mientras le decía a Lorena que iba a misa. Ese día la celebración no era solo un cumpleaños, era una inauguración.
Volví a mirar por la ventana. Lorena discutía ahora con don Gregorio, quien negaba con la cabeza y señalaba hacia mi ventana. Ella alzó la vista y me vio. Me vio de pie, vestida de esmeralda, con labios rojos y cabeza erguida. No me vio como la anciana que despreciaba, sino como la matriarca que siempre fui. Levanté la mano y saludé a mis invitados. Un saludo majestuoso, lento y digno. Ellos respondieron con vítores que, aunque amortiguados por el vidrio, llegaron a mi corazón como una inyección de vitalidad. Lorena palideció. Pude ver el terror en sus ojos, incluso desde esa distancia. Sabía que había perdido el dominio de la historia. Nadie vendrá, me había dicho, y allí estaban todos. Pero quedaba un detalle más, un detalle exquisito que estaba a punto de suceder. Saqué de mi bolso un pequeño teléfono celular básico, de teclas grandes, que compré en la farmacia a escondidas. Marqué el número de don Gregorio. Lo vi contestar abajo, mirando hacia mi ventana. «En Adelaida», dijo con voz preocupada. «Gregorio, querido», respondí clara y fuerte. «Gracias por venir. Dile a todos que no se bajen. La fiesta no es aquí». «¿Cómo que no es aquí? Tu hija dice que estás indispuesta». «Mi hija miente, Gregorio, como siempre. Pero escúchame bien. ¿Ves la camioneta de mudanzas que dobla la esquina en este momento?» Gregorio giró la cabeza. Un camión blanco grande y robusto apareció al final de la calle aproximándose lentamente. «Sí, la veo». «Bien, síganla cuando yo salga. Nos trasladamos a mi nueva casa. La fiesta comienza cuando yo cruce esa puerta». «Pero Adelaida, ¿te vas?» «No me voy, Gregorio. Me libero». Colgué y guardé el teléfono en el bolsillo de mi saco. El camión de mudanzas se detuvo justo detrás de los autos de los invitados, bloqueando la salida del vehículo de Lorena. El conductor, un joven fuerte que contraté la semana anterior, bajó y tocó el timbre con insistencia, ignorando los gritos de mi hija. Era el momento. Tomé mi maleta pequeña de cuero que ya tenía preparada bajo la cama desde la noche anterior. Solo lo esencial, mis documentos, fotos antiguas que pude rescatar, mi libro de recetas original y las joyas de mi madre. Todo lo demás, muebles, cortinas, cuadros caros, que se lo quedara Lorena, que se quedara con el cascarón vacío de esta casa que había convertido en una cárcel fría. Me acerqué a la puerta de mi habitación. Estaba cerrada con llave, por supuesto. Lorena creyó que eso me detendría. Busqué en mi bolsillo la copia de la llave maestra de la casa, la que conservé desde el día que la construimos con mi difunto esposo. Una llave que abre todas las puertas sin excepción. La inserté en la cerradura. El mecanismo produjo un clic suave, satisfactorio, como el sonido de un horno cuando indica que el pastel está listo. Abrí la puerta. El pasillo estaba en silencio, pero afuera se oía el bullicio de 50 personas desconcertadas y una hija histérica. Caminé hacia las escaleras. Cada paso resonaba en la madera, marcando el ritmo de mi corazón. No tenía miedo. Tenía 80 años, pero me sentía como si tuviera 20 y estuviera a punto de abrir mi primer negocio. La injusticia había durado demasiado. Había tolerado sus malas caras, sus robos pequeños, su desprecio por mi edad, sus intentos de hacerme sentir inútil. «Quédate en tu cuarto», me había dicho. «Nadie quiere verte». Pues bien, ahora todos me verían y ella vería algo que nunca anticipó. A su madre no como una carga, sino como una fuerza de la naturaleza dispuesta a cambiar su destino para siempre. Llegué al primer piso. La puerta principal estaba abierta de par en par. La luz solar entraba a raudales, recortando la silueta de Lorena que seguía discutiendo en la entrada. Golpeé el suelo con mi bastón de plata, un golpe seco, metálico, autoritario sobre las baldosas del recibidor. El sonido cortó el aire. Lorena se volvió bruscamente. Se quedó paralizada al verme allí, en medio del vestíbulo, con mi maleta en una mano y mi bastón en la otra, iluminada por el sol como una aparición. «Mamá», susurró con voz temblorosa. «Te dije que te quedaras en tu cuarto. ¿Qué haces con esa maleta?» La miré a los ojos.
esos ojos que heredó de mí, pero que carecen de mi fuego. Me dijiste que nadie vendría, Lorena, dije, y mi voz resonó potente, proyectándose hacia la calle, donde todos guardaron silencio al escucharme. Pero te equivocaste en tus cálculos. No contaste con que yo tengo algo que tú jamás tendrás. ¿De qué hablas? Vuelve arriba, gritó ella dando un paso amenazante hacia mí. Sonreí, y esta vez fue una sonrisa genuina, radiante. Hablo de respeto, hija mía. Y ahora, si me permites, tengo 50 invitados esperando conocer mi verdadero hogar. Di el primer paso hacia la salida y supe que no había retorno. La verdadera fiesta estaba a punto de empezar. El miedo tiene un olor característico. Huele a vinagre rancio y sudor frío, el mismo que despedían los ayudantes de cocina cuando arruinaban una salsa bechamel justo antes de servirla. Y ese era precisamente el aroma que emanaba de mi hija Lorena mientras se interponía entre la puerta abierta y yo. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, ahora se movían erráticos, escaneando mi maleta, mi bastón y, sobre todo, la multitud de autos estacionados afuera que tocaban bocina en un coro festivo que para ella sonaba a condena. «Mamá, por favor, estás delirando», dijo bajando la voz a un susurro sibilante, intentando cerrar la puerta principal con su cuerpo. «Entra, los vecinos están mirando, ¿qué van a pensar? ¿Que te tengo abandonada? ¿Que perdiste la razón?» La observé con la paciencia de quien ha pelado miles de costales de papas sin cortarse un dedo. No estaba preocupada por mí, estaba preocupada por la apariencia. Esa fachada de hija dedicada que cuidaba a la pobre viuda senil era su salvoconducto social y, más importante, su excusa para manejar mis finanzas. «Déjalos que miren, Lorena», respondí ajustando el cuello de mi saco esmeralda. «De hecho, quiero que miren bien. Llevas años diciéndole al barrio que ya no coordino, que confundo el azúcar con la sal. Hoy verán quién es la que realmente ha perdido el juicio». Lorena intentó arrebatarme la maleta. Fue un movimiento torpe, desesperado. Mis manos, endurecidas por el calor de los hornos y el peso de las ollas de hierro, se cerraron sobre el asa de cuero con una fuerza que la sorprendió. Ella jadeó y soltó la maleta como si quemara. «Es por tu bien», chilló en susurro. «Rogelio viene en camino. Le dije que trajera al doctor. Te van a sedar si sigues con este espectáculo». Allí estaba la amenaza implícita, la carta que siempre juegan cuando la anciana se pone difícil. Rogelio, mi yerno, ese hombre de sonrisa hueca que lleva 5 años administrando mis locales comerciales sin reportar ganancias ni una sola vez. No sentí temor, sentí claridad. Durante los últimos meses, mientras Lorena y Rogelio conversaban en la cocina, creyendo que yo dormía la siesta frente al televisor, yo escuchaba. Escuchaba cómo planeaban vender la casa grande cuando la vieja ya no estuviera. Escuchaba cómo se quejaban del costo de mis medicinas. Escuchaba y evaluaba. «Que venga, Rogelio», dije con una calma que la desarmó más que cualquier grito. De hecho, me encantaría que viera cómo se van sus planes por el desagüe. Pero no tengo tiempo para esperar a fracasados. Mis invitados tienen hambre. Di un paso adelante. Lorena retrocedió chocando contra el marco de la puerta. En ese instante, comprendí que el poder no se pide, se retoma, y yo acababa de recuperarlo. Para entender cómo llegué a este momento, de pie en la puerta con mi dignidad intacta y una maleta llena de recuerdos, hay que comprender que una mujer de negocios nunca se retira del todo. Lorena cometió el error de principiante, subestimó el inventario. Ella controlaba la cuenta corriente del banco principal. Sí, tenía mi tarjeta de la pensión y revisaba el correo buscando estados de cuenta, pero Lorena nunca supo de la bodega del sur. Hace 30 años compré un terreno baldío en la zona industrial, un lugar feo y lleno de maleza, donde planeaba construir una cocina gigante. Nunca lo hice. El terreno quedó allí olvidado, acumulando valor mientras la ciudad crecía a su alrededor. Las escrituras no estaban en la caja fuerte de la casa, sino pegadas con cinta adhesiva detrás del cajón de las verduras en el refrigerador viejo del sótano, que Lorena nunca abre
porque dice que huele a viejo. Hace 6 meses, cuando mi hija me prohibió ir al club de jardinería porque ya no estaba para esos trotes, hice una llamada. No usé el teléfono de la casa, usé el del jardinero, un buen muchacho al que le pago con empanadas caseras. Llamé a Roberto, el hijo de mi amiga Piedad, un abogado astuto que aún me llama tía Adelaida. «Véndelo, mijo», le dije. «Vende el terreno del sur. Quiero liquidez y quiero una casa nueva, a mi nombre, que nadie se entere». La venta fue rápida. Una constructora pagó en efectivo y al contado por la ubicación. Roberto manejó todo. Mientras Lorena creía que yo estaba en consultas médicas, yo firmaba papeles en la notaría, tomaba café y reía con los oficiales. Con ese dinero compré la casa de la calle Los Fresnos, una casa de una sola planta, sin escaleras traicioneras, con un patio lleno de luz y una cocina, Dios mío, una cocina con isla central donde puedo amasar sin que me duela la espalda. Pero no fue solo el dinero, fue la red. Lorena piensa que el mundo se mueve por internet y aplicaciones. Yo sé que el mundo se mueve por favores y lealtades. Don Gregorio, el de los vinos, no es solo un proveedor. Es el hombre al que le perdoné una deuda grande cuando su esposa enfermó de cáncer hace 10 años. Los Ramírez, mis vecinos, son la pareja a la que le regalé el banquete de bodas de su hija cuando el novio se quedó sin empleo una semana antes. Cada persona en esos 50 autos afuera me debía algo. No dinero, sino gratitud. Y la gratitud de la gente decente es más fuerte que cualquier rumor que mi hija pudiera inventar. Lorena pensaba que me tenía arrinconada en mi habitación sin recursos, dependiendo de su caridad para comer sopa de verduras. No sabía que yo tenía un ejército esperando mi señal y una cuenta bancaria secreta lo suficientemente abultada como para vivir como reina los años que Dios me conceda. Miré a mi hija a los ojos y vi algo que me dolió más que su traición. Vi a una extraña. Durante años me culpé. Pensé, ¿en qué fallé? Le di la mejor educación, la envié a las mejores escuelas. Nunca le faltó un plato caliente. Pero hay personas que nacen con el alma seca, como tierra estéril donde nada crece por más que la riegues. Recuerdo hace 3 años en Navidad. Yo había pasado 2 días cocinando el pavo relleno con mi receta especial de frutos secos y vino dulce. Cuando lo serví, orgullosa, con mis manos temblorosas por el esfuerzo, Lorena ni siquiera lo probó. «Mamá, esto tiene demasiada grasa», dijo empujando el plato. «Deberías dejar de cocinar. Ya no tienes el toque. Además, ensuciaste toda la cocina y la muchacha de la limpieza no viene hasta el lunes». Esa noche lloré en silencio mientras lavaba los platos. Me sentí inútil. Creí su mentira. Miré mis manos y las vi viejas, feas, inservibles. Dejé de cocinar durante 1 año entero. Me consumí. Me hice pequeña para caber en la cajita donde ella quería meterme. Pero hoy, al ver la luz del sol reflejarse en el cromo de los autos de mis amigos, comprendí la gran estafa. No es que yo no sirva, es que a ella le convenía que yo no sirviera. Si yo soy fuerte, ella no tiene control. Si yo soy lúcida, ella no tiene acceso a mi dinero. Si yo soy respetada, ella queda en segundo plano. Mi vejez no era mi problema, era su estrategia. Necesitaba una madre dependiente para sentirse poderosa. Necesitaba una víctima para justificar su avaricia. «¡Estás loca!», gritó Lorena sacándome de mis pensamientos. Lloraba ahora, lágrimas de rabia pura. «Esa gente se va a burlar de ti. Vas a hacer el ridículo y me vas a arrastrar contigo». «El ridículo», repetí saboreando la palabra. «El ridículo es vivir 80 años para terminar pidiendo permiso en tu propia casa. Eso sí es ridículo, hija, y se acabó». Levanté mi bastón y señalé hacia la calle, no como anciana pidiendo auxilio, sino como generala ordenando el avance de sus tropas. «Hazte a un lado, Lorena». Ella no se movió. Estaba paralizada por la incredulidad. No reconocía a la mujer frente a ella. Buscaba a la viejita sumisa de las pantuflas, pero se encontró con Adelaida, la dueña de Banquetes La Orquídea.
La diferencia entre cómo me ve ella y quién soy en realidad es abismal. Ella ve arrugas, yo veo experiencia. Ella ve lentitud, yo veo precaución. Ella ve silencio, yo veo planificación. Y ese error de cálculo le iba a costar muy caro. El muchacho de la mudanza, un joven robusto llamado Mateo, subió los escalones del porche con paso firme. Llevaba gorra y una sonrisa amable. «Doña Adelaida», saludó ignorando olímpicamente a mi hija. «El camión está listo. ¿Esta es la maleta?» «Sí, Mateo, solo esto. Cuidado con el cierre, está un poco atascado». Lorena se volvió hacia él con los ojos desorbitados. «¡Usted no se lleva nada!», le gritó intentando bloquearle el paso. «Voy a llamar a la policía. Esto es un secuestro. Están secuestrando a mi madre». Mateo se detuvo y me miró esperando instrucciones. No parecía asustado, solo algo incómodo por los gritos. «Nadie me está secuestrando», dije con voz firme, proyectándola para que los vecinos curiosos que ya se asomaban por las cercas pudieran oír. «Me estoy mudando por mi propia voluntad y tengo un certificado médico de lucidez mental firmado ayer mismo por el doctor Cárdenas para probarlo, por si a alguien se le ocurre llamar a las autoridades». Saqué el papel de mi bolso y lo agité en el aire. Lorena se puso pálida. El doctor Cárdenas era el médico de la familia de toda la vida, una eminencia en la ciudad. Si él afirmaba que yo estaba cuerda, ni el juez más corrupto podría contradecirlo. «Ayer», balbuceó Lorena, «pero si ayer estuviste en misa». «Sí, la misa fue muy productiva», le guiñé un ojo. Mateo tomó la maleta con delicadeza y bajó las escaleras hacia el camión. Yo lo seguí. Cada paso que daba alejándome de esa puerta era como quitarme un ladrillo de encima. Sentí el aire fresco en la cara, el sol calentándome la piel a través del traje sastre. Al llegar a la acera, el espectáculo fue maravilloso. Don Gregorio se bajó de su Mercedes y corrió a abrirme la puerta trasera, pero no la de su auto. Había traído algo especial. Detrás de su coche había un descapotable antiguo, un Cadillac color crema que solía alquilar para las bodas más exclusivas. «Para la reina del día», dijo Gregorio, haciendo una reverencia exagerada que arrancó aplausos de los otros invitados. Me ayudó a subir. El asiento de cuero estaba tibio y cómodo. Me senté y acomodé mi bastón a mi lado. Desde esa posición tenía una vista perfecta de la casa que dejaba atrás. Lorena seguía en el umbral de la puerta, pequeña, derrotada, furiosa. Sostenía el teléfono en la oreja, seguramente gritándole a Rogelio. Parecía una niña a la que le han quitado su juguete favorito. Pero yo no había terminado. Tenía un último regalo de despedida. Le hice una seña a Mateo. Él asintió, metió la mano en el bolsillo de su chaleco y sacó un sobre blanco grueso y sellado. Subió las escaleras corriendo y se lo extendió a Lorena. Ella lo tomó con desconfianza. «¿Qué es esto?», preguntó bajando el teléfono. «Ábrelo», murmuré para mí misma desde el coche. La vi rasgar el sobre. Sacó un documento doblado. Era la notificación legal que Roberto había preparado. No era una demanda todavía. Era algo mucho más simple y devastador. La cancelación de los poderes notariales y el aviso de corte de servicios de la casa principal. La casa estaba a mi nombre, pero los servicios, por una vieja maña fiscal de Rogelio, estaban domiciliados a mi cuenta empresarial, esa que acababa de vaciar y cerrar esa misma mañana. A partir del día siguiente, si Lorena quería luz, agua o gas en esa mansión enorme, tendría que pagarlos con su propio dinero. Y yo sabía, mejor que nadie, que Lorena y Rogelio no tenían ni un centavo propio. Vivían de mí. La vi leer las primeras líneas. Su boca se abrió en una O perfecta. Levantó la vista hacia mí con una mezcla de terror y comprensión absoluta. Por primera vez en años me miraba con respeto. El respeto que nace del miedo. «¡Mamá!», gritó dando un paso hacia la calle, pero se detuvo al ver las miradas de los 50 invitados que formaban una barrera humana entre ella y yo. «Vámonos, Gregorio», ordené levantando la mano como una reina saludando a su pueblo. El motor del Cadillac rugió con potencia elegante. Los mariachis,
que se habían subido a una camioneta pick-up descubierta, empezaron a tocar El Rey, pero cambiaron la letra a La Reina. La caravana comenzó a moverse. 50 autos llenos de gente que me quería, que me respetaba y que estaba lista para celebrar mis 80 años como se debe. Miré por el espejo retrovisor. Lorena se hacía cada vez más pequeña, una figura solitaria en la puerta de una casa grande y vacía. Por un segundo sentí una punzada de pena de madre, pero luego recordé la sopa de verduras, el encierro, la soledad forzada, y la pena se convirtió en polvo. Respiré hondo. El aire olía a gasolina, a flores frescas que traían los invitados y, sobre todo, a libertad. Me giré hacia el frente, hacia la carretera abierta. Mi nueva casa me esperaba. Mi nueva vida comenzaba ese día, a los 80 años, y tenía la ligera sospecha de que el banquete de esa noche iba a tener un sabor especialmente dulce. «Gregorio», dije alzando la voz sobre la música, «espero que tengas hambre». «Tengo hambre de fiesta, Adelaida», respondió él riendo. «Pues prepárate, porque la vieja Adelaida ha vuelto a la cocina». El auto giró en la esquina y la casa de mi hija desapareció de mi vista. No miré atrás. No hacía falta. Lo mejor estaba por venir. El Cadillac color crema se detuvo suavemente frente al portón de madera rústica de la calle Los Fresnos. Al bajar, el aire se sentía diferente. No olía a encierro ni a medicinas, sino a jazmín y tierra mojada, ese aroma de las cosas vivas y en crecimiento. Mis 50 invitados estacionaron donde pudieron, llenando la calle de una energía vibrante que los vecinos del nuevo barrio miraban con curiosidad desde sus ventanas, no con juicio, sino con ganas de unirse a la fiesta. Abrí la puerta principal con mi propia llave, sin pedir permiso, sin miedo a que alguien me regañara por hacer ruido. La casa no era una mansión fría como la que dejé atrás. Era un espacio abierto con paredes color hueso y ventanales enormes que dejaban entrar la tarde. Pero lo más importante, el corazón de este lugar era la cocina. Caminé directo hacia ella, ignorando los saludos iniciales. Mis zapatos de tacón bajo resonaban con autoridad sobre el piso de cerámica nueva. Allí estaba, una isla central de granito, estufas industriales de 6 quemadores y un espacio tan amplio que podrías bailar un vals mientras picas cebolla. «Mateo», llamé al muchacho de la mudanza que entraba cargando una caja pesada marcada con cinta roja. «Esa caja aquí, sobre la isla, ahora mismo». Mateo obedeció al instante. Con manos firmes, aunque ya se notaban las manchas de la edad, rasgué la cinta. No había joyas ni ropa dentro, había acero. Saqué mi estuche de cuero negro, ese que no había tocado en 3 años, desde que Lorena decidió que era peligroso que una anciana manejara objetos afilados. Desenrollé el estuche sobre el granito. El sonido de los cuchillos chocando suavemente fue música para mis oídos. Allí estaban, mi cuchillo de chef de 20 centímetros, el deshuesador, el filetero. Brillaban bajo la luz de las lámparas colgantes, impolutos, esperando mis órdenes. Acaricié el mango de madera del primero. Se amoldaba a mi palma como si nunca nos hubiéramos separado. «¡Adelaida!», gritó don Gregorio entrando con 2 cajas de vino tinto. «¡Esto es un palacio! Pero, ¿qué vamos a comer? Tu hija dijo que canceló el banquete». Me giré con el cuchillo en la mano y una sonrisa que no había usado en mucho tiempo. Esa sonrisa de dueña del negocio que mezcla hospitalidad con mando militar. «Mi hija canceló su pedido, Gregorio», dije señalando hacia el patio trasero, donde ya se escuchaban las risas de los Ramírez. «Pero se le olvidó que yo no necesito contratar banquetes. Yo soy el banquete». Hice una seña a las mujeres del club de lectura y a 2 de mis antiguos ayudantes de cocina que habían venido en la caravana. No tuve que decir mucho. Ellas vieron el brillo en mis ojos y los cuchillos en la mesa. Se quitaron los sacos elegantes, se arremangaron las blusas de seda y se lavaron las manos. En 10 minutos, mi cocina, que había estado silenciosa y vacía esa mañana, se convirtió en una orquesta de picar, freír y sazonar. No era una fiesta de cumpleaños cualquiera.
Era el regreso de la generala a su cuartel. Mientras organizaba la línea de producción para hacer tostadas de tinga y sopes de chorizo para 50 personas, con los ingredientes que mis amigos habían traído por si acaso, sentí vibrar el teléfono barato en mi bolsillo. Lo saqué y miré la pantalla. Hija, parpadeaba insistentemente. Era la 10ª vez en los últimos 20 minutos. No contesté. Dejé que sonara hasta que se fue al buzón de voz. No era crueldad, era estrategia. Durante años Lorena me había aplicado la ley del hielo cuando yo me portaba mal. Me dejaba hablando sola, me ignoraba días para castigarme. Ahora ella probaba una cucharada de su propia sopa y, por lo visto, le estaba quemando la lengua. Me imaginé la escena en la casa vieja. Probablemente Rogelio ya había llegado con su traje barato y esa colonia fuerte que usa para ocultar el olor a cigarro. Estarían en la sala rodeados de silencio, dándose cuenta de que la vieja loca se había llevado algo más que una maleta. Se había llevado la vida de esa casa. «Doña Adelaida, el aceite ya está caliente», me avisó Carmela, una de mis ex cocineras sacándome de mis pensamientos. Guardé el teléfono. La venganza podía esperar. El hambre de mis invitados, no. «No voy para allá», respondí tomando una cebolla grande. El primer corte fue preciso, rápido. La capa exterior cayó, revelando el interior blanco y fresco. Así me sentía yo. Me habían quitado las capas viejas y secas a la fuerza, y ahora lo que quedaba estaba más vivo que nunca. Mientras el aroma del guiso empezaba a inundar la casa, supe que el verdadero plan apenas comenzaba. Lorena creía que esto era un berrinche de un día. No sabía que yo estaba cocinando su derrota a fuego lento. Pasaron 2 horas. La casa de los fresnos vibraba, los mariachis tocaban en el jardín y el sonido de las trompetas se mezclaba con el chocar de copas y risas estruendosas. Yo no me senté ni un minuto. Iba de grupo en grupo con una bandeja de plata que rescaté de la mudanza, sirviendo, preguntando, asegurándome de que a nadie le faltara nada. Mis piernas, que según el médico de Lorena estaban débiles y propensas a caídas, me sostenían con firmeza envidiable. La adrenalina es el mejor calcio que existe. Fue entonces cuando vi entrar a Roberto, el hijo abogado de Piedad. Venía con traje impecable pero corbata desajustada y expresión de diversión maliciosa. Se acercó, tomó una tostada de la bandeja y me guiñó un ojo. «Tía Adelaida, tienes que saber lo que está pasando al otro lado de la ciudad», susurró, masticando con gusto. «Cuéntame, mi hijo, ¿están muy preocupados por mi salud?», pregunté con ironía, limpiándome las manos en el delantal. «Más bien por la salud de sus carteras», rió Roberto. «Me llamó el notario hace 10 minutos. Dice que Rogelio estuvo ahí hecho una furia. Quería saber por qué su firma ya no valía para sacar dinero de la cuenta de la empresa». Sentí una satisfacción fría en el pecho. Rogelio, mi yerno, el empresario, un hombre que nunca supo la diferencia entre ingreso bruto y ganancia neta. ¿Y qué le dijo el notario? «Lo que tú dejaste instruido, que la dueña, o sea tú, revocó todos los poderes ayer a primera hora. Rogelio amenazó con demandar por incapacidad mental. Dijo que te habían lavado el cerebro». «Pobre», murmuré, tomando un sorbo de mi copa de vino. «Y Lorena está llamando a los servicios de emergencia, Adelaida. Está diciendo que estás perdida, que te escapaste». «Perdida», señalé a las 50 personas que bailaban y comían a mi alrededor. Nunca he estado más localizada en mi vida. Lo sé, por eso me tomé la libertad de llamar al comandante de policía de la zona. Es primo de mi esposa, ¿recuerdas? Le dije que estás aquí celebrando tu cumpleaños y que si recibe llamadas de tu hija son falsas alarmas por un conflicto familiar. Le vi una palmada en la mejilla a Roberto. Ese muchacho valía su peso en oro. «Gracias, mijo, pero prepárate, porque cuando se den cuenta de que no pueden sacarme dinero y que la policía no va a venir a buscarme, van a venir ellos». «Que vengan», dijo Roberto poniéndose serio. «Aquí tengo los papeles de propiedad de esta casa. Si pisan el jardín sin invitación, es allanamiento». En ese momento mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez no era llamada, era un mensaje de texto. Me puse los lentes que colgaban de mi cuello para leerlo.
Era de Rogelio. Adelaida, deja de jugar. Estamos yendo para allá. Lorena está con una crisis nerviosa. Tienes que firmar unos cheques para los proveedores de mañana o el negocio se hunde. No seas egoísta. Releí. No seas egoísta. Durante 40 años me levanté a las 4 de la mañana para ir al mercado. Cargué cajas, peleé precios, me quemé las manos. Perdí tiempo con mis hijos por asegurarles un futuro. Pagué la universidad de Lorena, pagué su boda, pagué las deudas de juego de Rogelio hace 5 años sin decir nada para no avergonzarlos. Y ahora yo era la egoísta. Miré a mis invitados. Don Gregorio contaba una anécdota riendo a carcajadas. La señora Ramírez bailaba con su nieto. Todos estaban felices. Nadie me miraba con lástima. Me miraban con respeto. Decidí que era hora de contestar, no con palabras, sino con hechos. Llamé a don Gregorio y le pedí que bajara el volumen de la música un momento. El silencio se hizo poco a poco. Todos me miraron esperando un discurso de agradecimiento o quizás un anuncio de cansancio. «Amigos», dije con voz clara, sin micrófono, proyectando como me enseñaron en el teatro del pueblo hace 60 años. «Mi yerno dice que el negocio se hunde si no firmo unos cheques». Un murmullo recorrió el salón. Algunos sabían de los problemas, otros no, pero todos conocían a Rogelio. «Dice que soy egoísta». Continué caminando entre ellos. Pero yo creo que el problema es que Rogelio y Lorena olvidaron quién construyó el barco. Piensan que Banquetes La Orquídea es un nombre en un papel, una cuenta bancaria. Me detuve frente a la mesa principal donde había colocado una foto antigua de mi esposo y yo inaugurando nuestro primer local. Ellos no saben, dije mirando a mis antiguos proveedores a los ojos, que el negocio no son los locales. El negocio soy yo. El negocio es la confianza. «Así es, doña Adelaida», gritó el dueño de la carnicería principal desde el fondo. «Por eso quiero hacer un anuncio», continué. «Banquetes La Orquídea, tal como lo conocen, cierra hoy sus puertas». El silencio fue total. Pude ver la confusión en los rostros. «Cierra para ellos», aclaré levantando mi copa. «Porque a partir de mañana operaré desde aquí bajo un nuevo nombre y todos los contratos que Rogelio tiene pendientes, bueno, voy a necesitar ayuda para cumplirlos, porque me temo que él no va a tener con qué pagarles a ustedes los insumos». Las sonrisas volvieron más amplias que antes. Entendieron la jugada. No estaba destruyendo el negocio, lo estaba rescatando de las garras de la incompetencia. Estaba cortando el flujo de sangre que alimentaba a los parásitos. «Cuenta con nosotros, Adelaida», brindó Gregorio. «Si Rogelio quiere vino, que vaya al supermercado y lo pague en efectivo». Las risas estallaron de nuevo, pero se interrumpieron por un sonido discordante afuera. Un frenazo brusco, seguido del golpe seco de una puerta de auto cerrándose con violencia. El ambiente en la sala cambió. La tensión bajó como una cortina pesada. Conocí ese sonido. Era la camioneta de Rogelio. Caminé hacia la ventana frontal. Allí estaban. La camioneta mal estacionada, bloqueando la entrada de mis vecinos. Rogelio bajó primero con la cara roja y la corbata volando. Lorena bajó después, pero no parecía furiosa como él. Parecía asustada, pequeña, mirando la casa nueva con ojos desorbitados, como si no pudiera creer que su madre, la anciana que debía estar en cama, hubiera comprado esto. Roberto se puso a mi lado inmediatamente. «No salgas, tía, yo me encargo». «No, Roberto». Lo detuve poniendo mi mano sobre su brazo. «Esto no es un asunto legal, es un asunto de jerarquía. Quédate aquí, pero mantén el teléfono listo». Abrí la puerta principal y salí al pequeño porche. No bajé las escaleras. Me quedé arriba, mirándolos desde la altura, apoyada en mi bastón con la luz dorada del atardecer a mi espalda, creando una silueta que debió parecerles imponente. Rogelio venía subiendo la acera manoteando. «¡Adelaida! ¿Qué demonios es esto?», gritó sin importarle que hubiera 50 testigos asomados por las ventanas y la puerta abierta. «Intenté pagar la gasolina y la tarjeta corporativa está bloqueada. Me hiciste pasar una vergüenza». Lo miré sin pestañear. Ni siquiera me alteré.
Su ira me parecía tan insignificante como el zumbido de una mosca. Buenas tardes a ti también, Rogelio. Veo que viniste a felicitarme por mi cumpleaños, dije con una calma helada. Déjate de sarcasmos, bramó llegando al pie de las escaleras. Tienes que desbloquear las cuentas ahora mismo y tienes que volver a casa. Lorena está enferma de los nervios por tu culpa. Lorena se acercó lentamente quedándose detrás de su marido. Me miró y en sus ojos vi la pregunta que la carcomía. ¿Cómo hiciste esto? ¿De dónde sacaste el dinero? Esta es mi casa, Rogelio, respondí señalando la fachada. Y en mi casa no se grita. Tú no tienes casa. Tú vives con nosotros porque no puedes valerte por ti misma, gritó él subiendo el primer escalón de manera amenazante. Fue un error. En el momento en que su pie tocó mi escalera, 3 hombres salieron de la casa y se pararon a mi lado. No eran guardaespaldas. Eran Mateo, el de la mudanza, el hijo de los Ramírez, que es instructor de gimnasio, y don Gregorio, que a pesar de sus 70 años, tiene manos grandes como palas. Rogelio se detuvo en seco. Miró a los 3 hombres, luego me miró a mí. ¿Me vas a echar a tus perros?, escupió con desprecio. No son mis perros, Rogelio, son mis amigos. Algo que tú nunca has tenido porque no sabes lo que es la lealtad, dije bajando un escalón, acercándome a él hasta que pude oler su miedo. Y sobre las cuentas, no están bloqueadas por error, están cerradas. ¿Cerradas? Su voz se quebró. Pero hay pagos programados. La hipoteca del local, el coche de Lorena, todo eso está a nombre de la empresa, ¿verdad? Sonreí suavemente. Como socia mayoritaria y fundadora, decidí disolver la sociedad esta mañana. Los activos líquidos, es decir, mi dinero, están a salvo en otro banco. Las deudas, bueno, como gerente general que firmaste ser hace 5 años, creo que son responsabilidad tuya. Rogelio palideció. Se puso del color de la cera vieja. Sabía por fin la magnitud del abismo en el que estaba parado. Sin mi dinero, él no era nada, solo un hombre con deudas y gustos caros. Lorena soltó un sollozo ahogado. «Mamá, ¿nos vas a dejar en la calle?», preguntó con esa voz de niña que solía usar para manipularme. La miré. Vi a la mujer que me encerró. Vi a la mujer que me dijo que nadie vendría a mi fiesta. Vi a la mujer que me quitó las llaves de mi propia vida. No, hija. Ustedes tienen la casa vieja, tienen muebles caros, tienen cuadros. Véndanlos, trabajen, hagan lo que yo hice a los 20 años, cuando tu padre murió y me quedé sola contigo. Aprendan a sobrevivir. Pero no sabemos hacer nada, exclamó Lorena. Y la confesión fue tan patética que algunos invitados soltaron una risa nerviosa. Entonces es un buen momento para aprender, respondí. Ahora, por favor, retírense. Están bloqueando la entrada y estoy esperando el postre. Esto no se va a quedar así, amenazó Rogelio, pero su voz ya no tenía fuerza. Era el grito de un animal herido. Te voy a declarar incompetente, voy a traer a un juez. Hazlo, le retó Roberto asomándose por detrás de mi hombro. Soy su abogado y tengo grabaciones de seguridad de la casa vieja, donde se te ve tomando dinero de la caja fuerte de Adelaida. ¿Quieres que las presentemos ante el juez? Rogelio cerró la boca de golpe, miró a Roberto, me miró a mí y entendió que estaba en jaque mate. No había jugada posible. Dio media vuelta, tomó a Lorena del brazo con brusquedad y la arrastró hacia la camioneta. Ella me miró por última vez mientras la subían al auto. No había odio en su mirada, solo un terror absoluto ante el futuro incierto que se le venía encima. Arrancaron dejando una nube de humo negro. Me quedé ahí un momento mirando la calle vacía. El silencio volvió al barrio, pero esta vez era un silencio de victoria. Mis pulmones se llenaron de aire fresco. No sentí culpa. Sentí que me había quitado una mochila de piedras que llevaba cargando demasiado tiempo. Me giré hacia mis invitados, hacia mi nueva casa, hacia mi cocina llena de luz. Bueno, dije golpeando suavemente el suelo con mi bastón. Ya sacamos la basura. Ahora, ¿quién quiere pastel? Los vítores resonaron en toda la cuadra. Entré a mi casa cerrando la puerta atrás de mí, dejando fuera el pasado y a quienes no supieron valorarlo.
La noche era joven, y yo, Adelaida, apenas estaba empezando a vivir. Pero en el fondo de mi mente, una idea comenzaba a formarse. Rogelio era cobarde, pero Lorena era mi hija, y la desesperación puede hacer que la gente haga locuras impensables. Sabía que volverían, y la próxima vez no vendrían solo a gritar. Tendría que estar preparada. La mañana siguiente a mi fuga tuvo un sabor distinto al de los últimos 10 años. No me despertó el grito de Lorena quejándose porque la cafetera estaba sucia, ni los portazos de Rogelio al salir apresurado a fingir que trabajaba. Me despertó el silencio. Un silencio dulce, interrumpido solo por el canto de un par de gorriones que anidaban en el árbol de guayaba de mi nuevo patio. Me levanté despacio, sintiendo el piso de madera tibia bajo mis pies descalzos. No me dolía la espalda. Es curioso cómo el cuerpo deja de quejarse cuando el alma se quita un peso de encima. Caminé hacia la cocina, esa maravilla de espacio abierto que había comprado con mi propio dinero, y puse a colar café de olla con canela y piloncillo, como a mí me gusta y como a Lorena le repugnaba por ser bebida de pueblo. Mientras el aroma inundaba la casa, sonó el timbre. No era un timbrazo insistente, sino cortés. Era Roberto, mi abogado, con una sonrisa que no le cabía en la cara y una carpeta bajo el brazo. «Buenos días, tía Adelaida», dijo al entrar, aceptando la taza humeante que le ofrecí. «Espero que hayas dormido bien, porque al otro lado de la ciudad la noche fue larga». Nos sentamos en la pequeña mesa del desayunador. La luz del sol entraba a raudales, iluminando las partículas de polvo que aquí no parecían suciedad, sino vida nueva. «Cuéntame, muchacho, no omitas detalles», pedí soplando el vapor de mi café. Roberto abrió la carpeta. A las 6 de la mañana se ejecutó la orden de corte de servicios en la mansión. Rogelio intentó detener a los técnicos de la compañía de luz, alegando que era un error administrativo, pero cuando le pidieron el titular del contrato, tuvo que admitir que eras tú. Y como tú diste la orden de baja ayer por la tarde, bueno, digamos que el desayuno de tu hija hoy fue frío. Sentí una punzada en el estómago, una mezcla de satisfacción y esa vieja culpa materna que es tan difícil de arrancar. Imaginé a Lorena, que no sabe ni prender un fósforo, tratando de bañarse con agua helada. Ella, que necesita 3 horas de secadora y plancha para el cabello antes de salir. ¿Y el gas?, pregunté manteniendo la voz firme. Cortado. Y el servicio de internet y televisión por cable también. Básicamente están acampando en una casa de lujo. Roberto sacó un papel más de la carpeta. Era una impresión de correo electrónico. Pero eso no es lo peor, Adelaida. Rogelio tiene un problema mucho más grande que el agua fría. Hoy es la boda de la hija del senador Montemayor, ¿recuerdas? Claro que recordaba. Era el evento del año. 500 personas, menú de 5 tiempos. Yo había diseñado el menú hace 3 meses. Crema de nuez, filete en salsa de morillas, tarta de higos. Rogelio se había jactado de que él dirigía el evento, aunque yo había hecho todas las listas de compras y la programación del personal desde mi encierro en el cuarto. La boda es a las 6 de la tarde, dije mirando el reloj de pared. Eran las 9 de la mañana. Si no han empezado a cocinar las salsas base, ya van tarde. Ese es el punto, tía. No tienen con qué cocinar. Roberto soltó la bomba con suavidad. Los proveedores llegaron a las 7 al local de banquetes La Orquídea. Don Gregorio con los vinos, el camión de la carne, las verduras del mercado de abastos. Rogelio intentó firmar los recibos de entrega como siempre a crédito con cargo a tu cuenta empresarial, la cuenta que cerraste ayer. Quiero, completé la frase entendiendo hacia dónde iba. Exacto. Cuando los proveedores llamaron para pedir autorización al banco, la tarjeta fue rechazada. Cuenta inexistente. Rogelio se puso como loco. Empezó a gritarles que les pagaría el lunes, que era un malentendido, pero tú conoces a la gente del mercado. Sonreí. Claro que los conocía. En el mercado la palabra vale más que la firma, pero cuando la confianza se rompe no hay crédito que valga. Y Rogelio nunca se había ganado su respeto. Solo usaba el mío. Se llevaron la mercancía, ¿verdad? Hasta el último gramo de sal.
confirmó Roberto. Rogelio está ahora mismo en el local vacío con una boda de $500,000 encima, sin ingredientes, sin gas en las estufas industriales y con un equipo de meseros que está amenazando con irse si no les pagan el anticipo en efectivo. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana. Podía ver a mis vecinos nuevos barriendo la acera. Todo parecía tranquilo, pero en mi mente veía el caos que se avecinaba. El fracaso de esa boda no solo hundiría a Rogelio, mancharía el apellido que yo construí durante 40 años. La orquídea era mi nombre, mi reputación. Lorena y Rogelio pensaron que el negocio era el edificio, los hornos caros y las camionetas rotuladas. No entendieron nunca que el negocio era la capacidad de resolver lo imposible. «Roberto», dije girándome bruscamente, «vamos al mercado». «¿Al mercado, tía? Deberías quedarte aquí. Deja que se hundan. Es la única forma de que aprendan». «No, mijo. Si esa boda falla, la que queda mal soy yo ante la sociedad. El senador es mi amigo desde antes de que fuera político. Además, quiero que vean algo. Quiero que entiendan de una vez por todas dónde reside el verdadero poder». Me puse mi abrigo ligero, tomé mi bastón y esa agenda de cuero vieja y desgastada que Rogelio siempre despreció por anticuada. «Llévame al mercado de abastos. La función apenas comienza». El mercado olía a cilantro fresco, tierra húmeda y frutas maduras. Es un olor que me devuelve la vida. Entré caminando erguida del brazo de Roberto, saludando a cada paso. «Doña Adelaida, dichosos los ojos», me gritó doña Chole desde su puesto de chiles secos. «Madrina, ¿ya probó los mangos de hoy?», me saludó el carnicero. Era un recibimiento real. No había hipocresía aquí. Esta gente me había visto cargar cajas a las 4 de la mañana durante décadas. Sabían quién era yo. Llegamos al centro del mercado, cerca de las bodegas de distribución mayorista, y ahí estaba el espectáculo. Rogelio estaba parado frente al camión de don Anselmo, el mayor distribuidor de cortes finos de la ciudad. Mi yerno sudaba a chorros, con la camisa pegada al cuerpo y el rostro descompuesto. Lorena estaba a su lado, usando unas gafas de sol enormes para ocultar los ojos hinchados y el cabello recogido en una coleta mal hecha, señal inequívoca de que no había tenido agua caliente esa mañana. «Por favor, Anselmo», gritaba Rogelio perdiendo la compostura, «te firmo un pagaré personal, te dejo las escrituras de mi coche, necesito esos filetes ahora». Don Anselmo, un hombre de pocas palabras y brazos cruzados sobre el pecho, negaba con la cabeza. «Lo siento, joven. La patrona cerró la cuenta y, con todo respeto, su coche no vale lo que cuesta esta carne. Además, ya tiene deudas viejas por ahí que doña Adelaida le cubría. Sin ella, usted es riesgo alto». «Es un robo. Los voy a demandar por incumplimiento de contrato», chilló Lorena interviniendo con esa voz aguda que usa cuando se siente acorralada. «El contrato es con Banquetes La Orquídea y la titular es su madre», respondió Anselmo tranquilo. «Si ella no firma, la carne no baja». Fue entonces cuando golpeé el suelo de concreto con mi bastón. El sonido metálico resonó por encima del bullicio del mercado. Se hizo un silencio casi inmediato alrededor. Los cargadores se detuvieron. Las marchantas dejaron de gritar sus precios. Todos voltearon. Rogelio y Lorena se giraron lentamente. Al verme, sus expresiones fueron un poema trágico. Rogelio pasó del rojo de ira al blanco de pánico. Lorena se quitó las gafas oscuras, dejando ver las ojeras profundas de una noche sin dormir. «Mamá», susurró ella. Avancé hacia ellos, no rápido, sino con el paso inexorable de quien tiene el control del tiempo. Roberto se mantuvo un paso atrás como mi guardia pretoriana. «Buenos días», dije llegando hasta quedar frente a ellos. Mi voz era tranquila, pero cortante como un cuchillo de chef recién afilado. «Veo que tienen problemas con la logística». «¡Tú hiciste esto!», intentó recuperar su bravuconería Rogelio, señalándome con un dedo tembloroso. «Llamaste a todos para bloquearme. Estás saboteando el futuro de tu propia hija». «Yo no bloqueé nada, Rogelio. Simplemente dejé de sostenerte. Hay una gran diferencia. Durante años has caminado sobre mis hombros creyendo que volabas. Hoy te quité el piso.
Eso que sientes es la gravedad. Lorena se acercó intentando tomarme la mano, pero yo retrocedí un paso. «Mamá, por favor», suplicó con lágrimas en los ojos. «La boda del senador. Si no cumplimos, nos van a destruir. Nos van a demandar por millones. Vamos a perder la casa, los coches, todo. Tienes que firmar, por favor. Firma y te prometo que te dejaremos en paz en tu casa nueva. Pero ayúdanos esta vez». La miré. Realmente estaba aterrorizada. Por primera vez en su vida, se enfrentaba a una consecuencia real, sin red de seguridad. Saqué mi agenda de cuero del bolso. La abrí despacio buscando una página específica. «¿Creen que el problema es la carne, hija?», pregunté suavemente. «¿Creen que si firmo ese papel, la boda se salva?». «Claro que sí», exclamó Rogelio. «Tengo a los cocineros esperando, solo necesito los insumos». Cerré la agenda de golpe. El sonido seco los hizo saltar. «Estás equivocado. Tus cocineros renunciaron hace media hora». Rogelio se quedó helado. «¿Qué?». «Me llamaron a mí, a mi nuevo número», expliqué acariciando la tapa de cuero de mi agenda. «Porque ellos saben quién paga, quién enseña y quién respeta. No van a trabajar para ti, Rogelio, porque saben que no tienes dinero para la nómina de esta semana. Y saben que sin mi supervisión, esa cocina es un barco sin capitán». Rogelio se pasó las manos por el cabello desesperado. Parecía a punto de colapsar. «¿Entonces, se acabó?», preguntó Lorena con la voz rota. «Vamos a perderlo todo». El mercado estaba en silencio. Cientos de ojos nos miraban. Era el juicio público que ellos tanto temían. Pero no era yo quien estaba en el banquillo. «El senador Montemayor me llamó anoche», dije soltando la última pieza de mi estrategia. «Estaba preocupado. Alguien le dijo que había rumores de inestabilidad en la empresa». «Maldita sea», masculló Rogelio. Le dije la verdad, que Banquetes La Orquídea estaba pasando por una reestructuración administrativa total y que lamentablemente la antigua gerencia no estaba capacitada para manejar su evento. Lorena se tapó la boca con las manos. «¿Le dijiste que...?» «Pero también le dije», interrumpí alzando la voz para que don Anselmo y los demás escucharan, que Adelaida, su amiga, se haría cargo personalmente del banquete, no como empresa, sino como servicio particular. Rogelio levantó la cabeza confundido, pero con un destello de esperanza oportunista en los ojos. «¿Entonces, vas a hacer la boda en el local?». Solté una carcajada seca. «¿En ese local sucio y sin gas? Por Dios, Rogelio, ten un poco de dignidad. No, la boda se va a cocinar en mi casa nueva, y los meseros, mis meseros de confianza, ya están allá preparando todo». Me giré hacia don Anselmo. «¿Podría enviar la carne a la calle Los Fresnos, por favor, a mi cuenta personal?». «A la orden, doña Adelaida», respondió Anselmo con una sonrisa, haciendo una señal a sus cargadores para que movieran la mercancía que Rogelio había estado suplicando minutos antes. Rogelio y Lorena se quedaron ahí, parados en medio del pasillo, vacíos. Les había quitado el negocio, los empleados, los proveedores y ahora el cliente más importante. Les había demostrado que el imperio no eran las paredes, era yo. «Pero, ¿y nosotros?», preguntó Lorena como una niña perdida. «¿Qué hacemos nosotros?». Me acerqué a ella. Esta vez sí le tomé la mano, pero no con cariño, sino con firmeza. Sus manos estaban suaves, sin callos, manos que nunca habían trabajado de verdad. «Ustedes tienen dos opciones, hija. Pueden irse a esa casa oscura y fría a esperar las demandas de los otros clientes pequeños que no podré rescatar, o pueden venir a mi nueva cocina». Los ojos de Rogelio brillaron. «Podemos ir, vamos a dirigir contigo». «No», le corté en seco, borrando su sonrisa. «No van a dirigir nada. Si vienen, vendrán a trabajar. Lorena, te necesito lavando verduras y pelando papas. Rogelio, te necesito en el área de lavado de ollas y cargando basura». «¿Estás loca?», escupió Rogelio ofendido hasta la médula. «Yo soy el gerente, no voy a lavar platos». «Eras el gerente», corregí. «Ahora eres un deudor desempleado. El puesto de lavaplatos paga 500 pesos el día y comida caliente. Es la única oferta que hay sobre la mesa
y créanme, necesitan el dinero. Rogelio miró a su alrededor. Vio las miradas de burla de los carniceros, la indiferencia de los cargadores. Su ego estaba siendo triturado en tiempo real. «Vámonos, Lorena», dijo agarrándola del brazo. «No vamos a humillarnos así. Encontraremos otra forma, venderemos las joyas, pediremos un préstamo». Lorena dudó. Miró a su esposo sudoroso y fracasado. Luego me miró a mí, impecable, rodeada del respeto de todo el mercado. Vio cómo don Anselmo me trataba como a una reina. Vio el poder real. Pero el hábito de la sumisión es fuerte. Bajó la cabeza y se dejó arrastrar por Rogelio. «Como quieran», dije dándome la vuelta. «La oferta expira en 1 hora. Tengo una boda que servir». Caminé hacia la salida del mercado sin mirar atrás. Escuché los murmullos de aprobación a mi paso. «Esa es una mujer de ley. Bien hecho, doña Adelaida». Al salir al sol de la mañana, Roberto me abrió la puerta del coche. «Eso fue brutal, tía», dijo con una mezcla de asombro y miedo. «¿De verdad los pondrías a lavar platos?» «El trabajo dignifica, Roberto, y ellos necesitan mucha dignidad ahora mismo. Además, alguien tiene que fregar el cochambre de la salsa de morillas. Es muy difícil de quitar». Subí al coche. Mi corazón latía con fuerza, no por estrés, sino por la adrenalina pura de la victoria. Había recuperado mi nombre, había salvado el evento y lo más importante, había roto el espejo mágico donde Lorena y Rogelio se veían como reyes. Ahora sabían que estaban desnudos. Miré por la ventanilla mientras nos alejábamos. Vi a Rogelio y Lorena discutiendo en la acera, solos, ignorados por el mundo que antes fingía respetarlos. «Acelera, mi hijo», le dije a Roberto. «El senador quiere su filete en término medio y yo no hago esperar a nadie». Sin embargo, mientras el auto avanzaba, una certeza se instaló en mi pecho. Rogelio era orgulloso, pero el hambre y las deudas son malos consejeros. No habían aceptado hoy, pero la realidad en esa casa sin luz sería insoportable en cuestión de días. Volverían. Y cuando lo hicieran, ya no serían mis verdugos. ¿Serían mis aprendices o no serían nada? La verdadera transformación no era solo cambiar de casa, era cambiar quién sostenía el mango de la sartén. Y ahora no había duda de quién era la dueña del fuego. El vapor de las ollas gigantes empañaba los cristales de mi nueva cocina, creando un ambiente cálido y frenético que olía a gloria. Chiles tostados, chocolate amargo derritiéndose para el mole, vainilla fresca de los postres. Eran las 8 de la noche y mi casa en la calle Los Fresnos no era un hogar de retiro. Era el corazón palpitante de la boda más importante del año. Mientras mis muchachos corrían de un lado a otro con bandejas de plata, yo, Adelaida, supervisaba el montaje de los platos fuertes con la precisión de un relojero suizo, aunque mis herramientas fueran cucharones de madera y trapos de algodón. El senador Montemayor había confiado en mí, no en una empresa fantasma, y yo no pensaba fallarle. Cada filete que salía de mi cocina iba bañado en una salsa de morillas tan oscura y brillante como la noche, preparada con mis propias manos. El ruido de la vajilla, las órdenes gritadas con respeto y las risas nerviosas de los ayudantes eran la música que había extrañado sin saberlo. A mis 80 años, no estaba sentada en un sillón viendo pasar la vida. Estaba dirigiendo la orquesta. «Doña Adelaida, la mesa 5 pide más vino», gritó Mateo, pasando rápido con una charola de copas vacías. «Dile a Gregorio que abra la caja de reserva, la que guardamos debajo de la escalera», respondí sin levantar la vista del viso. «Y Mateo, límpiate esa mancha en el chaleco. Aquí servimos calidad, no lástima». Mateo asintió y corrió. Me sequé el sudor de la frente con el antebrazo. Me sentía viva, fuerte, útil. Pero faltaba una pieza en este rompecabezas de triunfo. Una pieza que sabía que llegaría tarde o temprano, impulsada por el hambre y la oscuridad de una casa sin luz. Y entonces escuché el toque en la puerta trasera. No era el timbre principal por donde entraban los invitados de lujo. Era un golpe tímido, casi vergonzoso,
en la puerta de servicio que da al callejón por donde sacamos la basura y recibimos los costales de papas. Hice una seña a Carmela para que siguiera salceando los platos y caminé despacio hacia la puerta. Mi bastón golpeaba el suelo con ritmo constante. Tac, tac, tac. Abrí la puerta de golpe, dejando que la luz brillante de mi cocina iluminara el callejón oscuro. Allí estaban. Parecían espectros de lo que fueron hace apenas 2 días. Rogelio llevaba el mismo traje del mercado, pero ahora arrugado y con una mancha de grasa en la solapa. Su cabello, usualmente engominado hacia atrás con arrogancia, caía desordenado sobre su frente sudorosa. Lorena estaba peor. Mi hija, la que no salía ni a la esquina sin maquillaje, tenía la cara lavada, los ojos rojos e hinchados, y vestía unos jeans viejos y una camiseta que le quedaba grande. El olor a derrota que traían consigo era más fuerte que el aroma de mi mole. «Buenas noches», dije bloqueando la entrada con mi cuerpo. No los invité a pasar. En mi nueva vida las invitaciones se ganan. Mamá. La voz de Lorena era un hilo quebradizo. Tenemos hambre. En la casa vieja no hay luz, añadió Rogelio, mirando sus zapatos italianos sucios de polvo. Y el agua sale fría. Intentamos vender el reloj de pared, pero nos ofrecieron una miseria. Los miré largamente. Podría haberles dado un plato de comida por la puerta y mandarlos de regreso a su miseria. Podría haberles cerrado la puerta en la cara, como ellos hicieron con mis ilusiones tantas veces. Pero una madre, incluso una madre traicionada, tiene un deber pedagógico. La lección no estaba completa. Les dije que tenía una oferta de trabajo. Respondí señalando con la cabeza hacia el fondo de la cocina, donde se acumulaban las montañas de ollas sucias y costales de verduras sin pelar. El puesto de lavaplatos y el de ayudante de cocina siguen vacantes. 500 pesos el día, más cena caliente. Rogelio levantó la vista. Hubo un destello de su antiguo orgullo en sus ojos, pero se apagó tan rápido como un cerillo en el viento al escuchar su propio estómago rugir. «Adelaida, por favor, soy licenciado en administración», murmuró, intentando mantener una dignidad que ya no existía. «Yo soy la dueña del banquete, Rogelio. Aquí los títulos se cuelgan en la entrada junto con los abrigos. Lo que importa es lo que hacen las manos. ¿Toman el trabajo o cierro la puerta?» Lorena dio un paso adelante, empujando suavemente a su marido. «Lo tomamos», dijo. Y por primera vez en años vi sinceridad en su rostro. Era la sinceridad de la necesidad. «Por favor, mamá, lo tomamos». Me hice a un lado y los dejé entrar. El contraste fue brutal. Ellos, grises y apagados, entrando en mi mundo de luz dorada y aromas exquisitos. Los cocineros se detuvieron un segundo para mirar, pero una sola mirada mía bastó para que volvieran a sus tareas. Aquí no había tiempo para el chisme, solo para el trabajo. «Allí están los delantales», señalé un gancho en la pared. Rogelio, quítate el saco y arremángate la camisa. Esas ollas tienen cochambre de 3 horas. Vas a necesitar fibra de metal y mucho brazo. Lorena, siéntate en ese banco. Hay 3 costales de papas y 2 de zanahorias para el puré de mañana. Quiero la cáscara fina sin desperdiciar nada. Rogelio dudó un segundo frente a la pila de trastes sucios. Era una montaña intimidante de acero y grasa. Lo vi tragar saliva. Se quitó el saco lentamente, lo dobló con cuidado sobre una silla y se puso el delantal de plástico grueso. Cuando metió las manos en el agua jabonosa, cerró los ojos como si estuviera despidiéndose de su vida anterior. Lorena tomó el pelador. Sus manos temblaban. Al principio lo hizo mal, cortando trozos grandes de papa junto con la cáscara. «Así no», le corregí acercándome y tomando su mano con la mía. Sentí su piel fría bajo mis dedos calientes. «Suave, hija. Sigue la forma de la papa. Respeta el ingrediente. Si lo maltratas, no sirve». Ella asintió mordiéndose el labio para no llorar y continuó pelando. Volví a mi estación de mando. La boda seguía su curso. Los platos salían
Los elogios regresaban con los meseros, pero mi atención estaba dividida. De reojo veía a mi yerno y a mi hija trabajar. Al principio lo hacían con asco, con torpeza, pero a medida que pasaban las horas algo cambió. El ritmo de la cocina es contagioso. Es una danza primitiva. Rogelio empezó a fregar con rabia, canalizando su frustración contra la grasa pegada. Lorena encontró un ritmo con el pelador, ras, 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 hipnótico y constante. Sudaban, se manchaban, pero estaban produciendo algo real. No estaban invirtiendo dinero imaginario ni planeando estafas. Estaban limpiando y preparando. Estaban siendo útiles. Cerca de la medianoche, cuando ya habíamos servido el postre y el café, la puerta de la cocina se abrió de par en par. Se hizo un silencio respetuoso. Era el senador Montemayor. Venía con el rostro encendido por el vino y la felicidad, acompañado de su esposa y de Roberto, mi abogado. ¿Dónde está el artista?, bramó el senador con una sonrisa enorme. Todos los cocineros me señalaron. Yo me sequé las manos en el delantal y caminé hacia él. Senador, espero que la carne haya estado en su punto, dije con una reverencia leve. Tazo, Adelaida, mujer, ha estado perfecta. El senador me tomó de las manos y las besó. Mis invitados no dejan de hablar de la salsa. Dicen que Banquetes La Orquídea ha renacido mejor que nunca. La orquídea siempre ha tenido buenas raíces, senador, respondí sonriendo. En ese momento el senador miró por encima de mi hombro hacia el área de lavado. Sus ojos se entrecerraron al reconocer la figura encorvada sobre el fregadero. ¿Ese de ahí no es Rogelio?, preguntó confundido. Rogelio se congeló. Tenía espuma hasta los codos y la camisa empapada de agua sucia. Se giró lentamente, rojo de vergüenza. Quiso esconderse, quiso desaparecer, pero no había dónde meterse. Sí, senador, intervine rápidamente antes de que Rogelio pudiera inventar una mentira. Es Rogelio. Está aprendiendo el negocio desde abajo como debe ser. Hoy es el encargado de limpieza profunda. El senador soltó una carcajada estruendosa, dándole una palmada en la espalda a Roberto. Vaya, eso sí es disciplina, Adelaida. Aprender desde abajo. Muy bien, muy bien. El trabajo honesto nunca deshonra a nadie, ¿verdad, Rogelio? Rogelio bajó la cabeza, humillado pero atrapado. Así es, senador, respondió con voz ronca. Trabajo honesto. Pues sigue así, muchacho. Quizás algún día tengas la mitad del talento de tu suegra. El senador se despidió y volvió a la fiesta. La cocina estalló en murmullos y risas contenidas, pero yo levanté la mano pidiendo silencio. Miré a Rogelio. No se había movido. Estaba mirando el agua jabonosa como si fuera un espejo de su alma. Me acerqué a él. Lava bien esa olla, Rogelio, le dije en voz baja, solo para él. El senador tiene razón. No hay deshonra en limpiarla de otros. La deshonra es crearla y no querer limpiarla. Estás pagando tus deudas. Sigue así. Él asintió sin mirarme y volvió a fregar con más fuerza que antes. La fiesta terminó a las 2 de la mañana. Los meseros se fueron con sus propinas en los bolsillos. Los cocineros limpiaron las estaciones. La cocina quedó impecable, brillante, silenciosa. Solo quedábamos nosotros tres. Lorena estaba sentada en el banco agotada, con una curita en el dedo índice donde se había cortado. Rogelio estaba apoyado contra el fregadero, respirando con dificultad, con los brazos temblando de fatiga. Abrí la caja fuerte pequeña que había instalado en la despensa. Saqué 2 billetes de 500 pesos y 2 recipientes de plástico con sobras del banquete, filete, puré y un poco de pastel. Caminé hacia ellos y puse el dinero y la comida sobre la mesa de acero inoxidable. Su paga, dije. Lorena miró el billete de 500 pesos como si fuera una fortuna. Ella, que gastaba eso en un café de moda, ahora lo veía como el resultado de 5 horas de pelar papas y zanahorias. Lo tomó con sus manos sucias y lo guardó en el bolsillo de sus jeans. Gracias, mamá, susurró. Y no hubo sarcasmo, hubo gratitud. Rogelio tomó su billete y lo miró fijamente. Mañana, empezó a decir carraspeando. Mañana hay que limpiar las trampas de grasa, ¿verdad?
Lo miré sorprendida. No esperaba que volviera. Pensé que su orgullo le haría huir en cuanto tuviera el estómago lleno. Sí, las trampas de grasa y los hornos. Es un trabajo sucio. Vendremos a las 8, dijo tomando el recipiente de comida. Necesitamos el dinero y necesito aprender a hacer esto. Si voy a ser gerente algún día de verdad, necesito saber cuánto cuesta lavar una olla. Sonreí. No fue una sonrisa de victoria, sino de esperanza. Quizás, solo quizás, el parásito estaba empezando a convertirse en hombre. A las 8 en punto. Si llegan un minuto tarde, la puerta estará cerrada. Y Rogelio, tráete ropa de trabajo. Ese traje ya dio lo que tenía que dar. Ellos asintieron y caminaron hacia la puerta trasera. Antes de salir, Lorena se detuvo y se giró. «Mamá», dijo apoyada en el marco de la puerta, «la casa vieja se siente muy grande y muy vacía». Las casas se llenan con vida, Lorena, no con muebles. Aprendan a vivir primero, y luego la casa se sentirá mejor. O véndanla, ya no me importa. Mi hogar está aquí. Salieron al callejón oscuro. Cerré la puerta y pasé el cerrojo. Clic. Un sonido definitivo. Me quedé sola en mi cocina. Me serví una copa del vino que había sobrado, un cabernet profundo y aromático. Caminé hacia el ventanal que daba al jardín trasero. La luna iluminaba mis hierbas de olor, mi árbol de guayaba, mi pequeño reino. Miré mis manos reflejadas en el cristal. Estaban arrugadas, con venas marcadas como ríos azules, manchadas por el sol y el tiempo. Pero no eran manos inútiles. Eran manos que habían construido un imperio, que habían criado hijos y que cuando fue necesario habían destruido la toxicidad para salvar a la familia. Lorena y Rogelio tenían un largo camino por recorrer, años tal vez, para entender el valor de lo que perdieron y lo que podían ganar. Pero hoy habían pelado papas y lavado platos. Hoy habían empezado. Yo, Adelaida, cumplí 80 años hace 2 días. Mi hija me dijo que me quedara en mi cuarto, que mi tiempo había pasado. Se equivocó. Mi tiempo es ahora, porque la vejez no es el final del libro, es simplemente el capítulo donde la protagonista tiene más experiencia, menos miedo y definitivamente mejor sazón. Bebí un sorbo de vino y sentí el calor recorrer mi cuerpo. Mañana tenía que levantarme temprano. Había que revisar el inventario, planear el menú de la próxima semana y supervisar a mis 2 nuevos aprendices. Sonreí a mi reflejo. «Feliz cumpleaños, Adelaida», me dije a mí misma. La fiesta apenas comienza.